Y de repente no sabemos mucho qué hacer porque fuimos educados bajo un paradigma racionalista, cuadriculado, exacto, matematizante, en donde la realidad se dividía en blanco y negro, conservador, liberal, derecha, izquierda. Es re fácil descubrir quién vive todavía prisionero de ese viejo paradigma racionalista. Sobre todo en los momentos de confrontación política, los viejecitos como su servidor, en el momento en que criticamos a la derecha, nos colocamos en la izquierda. Y si criticamos a la izquierda, alguien nos dice que somos de derecha. Quien vive atrapado en esas categorías, inmediatamente transpira, muestra que está todavía anclado en el viejo paradigma racionalista que pretende todo clasificar la realidad con exactitud matemática, como si fuera facilísimo dividir el mundo en bien, mal, blanco, negro. Buenas tardes, buen provecho. Agradezco nuevamente el que me hayan invitado a dar este segundo momento como de reflexión sobre un tema muy querido por el Papa Francisco, muy pertinente para el momento en donde estamos concentrados en la formación de agentes de pastoral, y es el tema del cambio de época, esa noción que de repente a todos nos sorprendió porque aparece en Evangelii Gaudium como uno de los elementos más importantes para entender que el mismo evangelio de siempre, sin embargo, tiene que ser anunciado tomando en cuenta las coordenadas del cambio cultural que estamos viviendo todos como sociedad. Y justamente ese cambio cultural se encuentra como sintetizado en la expresión cambio de época. La historia de la noción de cambio de época en la enseñanza de la Iglesia es muy interesante. En el año 2000, los obispos mexicanos prepararon una carta pastoral que se llamó Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Y en ese documento aparece por primera vez la expresión que no estamos simplemente en una época de cambios, sino en un verdadero cambio de época. Esta expresión, en el fondo, recogía algunas intuiciones que ya se habían visto presentes, por ejemplo, en la Constitución Gaudium et Spes, cuando el concilio nos recuerda que estamos experimentando cambios profundos y acelerados en el mundo entero que requieren de una nueva reconsideración que los cristianos debemos de hacer en nuestra relación con el mundo. Indiscutiblemente, también esta noción es deudora de las reflexiones que se habían hecho, por ejemplo, en Medellín y en Puebla, sobre la cultura adveniente, que ya se percibía que estaba presente. Pero en el año 2000, los obispos mexicanos introducen esta categoría que luego va a ser recogida por los obispos en el CELAM en un libro que no es documento oficial, pero que se publicó en el CELAM y que se llamó Globalización y Nueva Evangelización, Perspectivas desde el CELAM, publicado en el año 2003. De ahí, este documento, este libro, que algunos le llamamos el libro rojo del CELAM, porque tenía las cubiertas rojas, fue un momento especial porque nos ayudó en general en el CELAM a tener un lenguaje común para empezarnos a expresar sobre lo que estaba sucediendo en toda la región latinoamericana. Y esto se dio en momentos previos a la aparición, al gran acontecimiento que fue Aparecida. En Aparecida ya encontramos la expresión tal cual. Los obispos en Aparecida escucharon al obispo de Texcoco, una pequeña diócesis mexicana, el obispo Carlos Aguiar, hoy arzobispo de la Ciudad de México, decir que era muy importante que el evangelio fuera predicado con una clara conciencia de la necesidad de inculturarlo en el nuevo contexto que se estaba viviendo. Él hace una serie de comentarios inspirados en Ortega y Gasset en aquella ocasión e introduce el concepto de cambio de época en el corazón de Aparecida. Después de su intervención,
Algún sociólogo por ahí levantó la mano y dijo que el obispo estaba intentando llevar a la iglesia a la nueva era, que seguramente era un obispo New Age. Entonces algunos participamos aclarando y matizando las apreciaciones de aquel importante sociólogo, y al final, en la redacción final del documento de Aparecida, aparece la noción de cambio de época. El Papa Francisco, ya como pontífice de la Iglesia Católica, recupera esta categoría al interior de Evangelii Gaudium, justamente para decirnos que no es simplemente por una especie de infiltración sociologista que de repente aparece esta categoría al interior de las consideraciones de una encíclica tan programática como Evangelii Gaudium, sino que es por fidelidad al misterio de la encarnación, que todos tenemos que aprender y reaprender una y otra vez a asumir los lenguajes, los símbolos, la cultura de nuestro tiempo para poder entonces ser pertinentes a ella y de esta manera vivir dentro de la analogía de la encarnación, como solía decir Juan Pablo II. En otras palabras, el método de la encarnación no solo es un método para la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino para todos nosotros si reproponemos el Evangelio en las coordenadas sociales, históricas y culturales de nuestro tiempo. Y ese método nos obliga justamente entonces a explorar, a acoger, a abrazar toda la experiencia humana que se manifiesta en cada época con distintas formas para poderla elevar y transformar de acuerdo a Cristo con la buena noticia del Evangelio. El cambio de época entonces no es simplemente una idea sociológica, sino es un gesto de fidelidad a Cristo que ha abrazado todo lo humano. ¿En qué consiste el cambio de época? Pues es la manera que la Iglesia ha escogido para reconocer que el paradigma cultural que ha gobernado el mundo durante varios siglos, un paradigma fuertemente marcado por el racionalismo y que luego se concretó en expresiones de derecha, de izquierda, liberales, conservadoras, pero a fin de cuentas todas ellas racionalistas, que ese paradigma está siendo severamente cuestionado, no solo por académicos en alguna solemne universidad, sino por las nuevas generaciones de jóvenes que con su sola presencia, con su sensibilidad, con su lenguaje, con sus preocupaciones, con sus preguntas, desafían el racionalismo de los miembros de la tercera edad como su servidor, que tenemos la tendencia constante a mantenernos en afirmaciones teóricas lejanas de la vida de nuestro pueblo y creer que repitiendo fórmulas más o menos teóricas, más o menos correctas, ya evangelizamos. Es esta tendencia tan constante de creer que, por ejemplo, en el mundo aquí intraeclesial, un discurso meramente apologético ya es evangelización. Confundir el querigma con la ley natural, confundir el querigma con un conjunto de valores. Su servidor es profesor de ética filosófica, y tiene algún libro por ahí reargumentando la ley natural. Creo firmemente en la ley natural, pero la ley natural no salva. Quien salva siempre es Jesucristo a través de un acto de misericordia. Esto es muy importante entenderlo, porque justamente para ser pertinente en este momento de cambio de época, de reformulación del paradigma global que está gobernando el mundo y los criterios de juicio y la cosmovisión, sobre todo de las nuevas generaciones, tenemos que entender que lo que el mundo necesita más que batallas culturales es el anuncio de la persona viva de Jesucristo, que con una novedad constante es capaz de acoger y abrazar aún los retos culturales que tenemos delante como sociedad. Muchos de nosotros nos quedamos de repente pasmados cuando los jóvenes nos expresan sus preguntas, sus preocupaciones desde una sensibilidad posmoderna, altamente intuitiva, emotiva, ecológica y con perspectiva de género. Y de repente no sabemos mucho qué hacer
porque fuimos educados bajo un paradigma racionalista, cuadriculado, exacto, matematizante, en donde la realidad se dividía en blanco y negro, conservador, liberal, derecha, izquierda. Es re fácil descubrir quién vive todavía prisionero de ese viejo paradigma racionalista. Sobre todo en los momentos de confrontación política, los viejecitos como su servidor, en el momento en que criticamos a la derecha, nos colocamos en la izquierda. Y si criticamos a la izquierda, alguien nos dice que somos de derecha. Quien vive atrapado en esas categorías, inmediatamente transpira, muestra que está todavía anclado en el viejo paradigma racionalista que pretende todo clasificar la realidad con exactitud matemática, como si fuera facilísimo dividir el mundo en bien, mal, blanco, negro. A los que les guste la filosofía y la teología clásica, aquí veo creo que un sacerdote dominico tal vez, que seguramente me entenderá bien, sabe que esto está profundamente viciado. ¿Por qué? Porque el mejor pensamiento clásico y tradicional de la Iglesia ha sido siempre un pensamiento analógico. Este término técnico lo que significa es que lo natural para el pensamiento y la acción de los cristianos es reconocer los matices, saber que la verdad y el error muchas veces están mezclados, el bien y el mal se dan en distintos grados de realización, y por lo tanto que el reto cristiano no es partir la realidad a la mitad diciendo quién está a la derecha y quién está a la izquierda, quién es el bueno y el malo, sino tratar de recuperar toda la dosis de verdad, de bien y de belleza que existe en el reto cultural que tenemos delante. Todos los grandes maestros de la evangelización y del pensamiento cristiano en la historia de la Iglesia, si ustedes se fijan, han hecho esto en cada una de sus épocas. Me gusta a mí, perdón por hacerles una historia absolutamente medieval y aparentemente anacrónica, pero que es sumamente elocuente y pertinente. Pensemos en cómo vivía la Iglesia el reto cultural del cambio en el siglo XIII. Había un enorme enemigo militar, político y religioso de la cristiandad, que era el Islam. Y de repente, los primeros miembros, prácticamente la primera, segunda generación de miembros de un experimento eclesial que se llamaba Orden de Predicadores, uno de esos primeros miembros le dice a un jovencito de 18 años, ¿por qué no tú y yo comenzamos a estudiar al filósofo del enemigo? Al filósofo que ampara y justifica la destrucción de la cristiandad. Y ese filósofo era Aristóteles, el perverso y malévolo Aristóteles. Gracias a ese par de hombres, Alberto Magno y Tomás de Aquino, gracias a haber estudiado al malévolo filósofo del más grande enemigo de la cristiandad medieval, surgió la síntesis filosófico-teológica tal vez más extraordinaria que ha tenido la Iglesia en toda su historia. ¿Cuál es la lección que nos deja esto? Que siempre antes de señalar los errores y emprender batallas culturales, tenemos que aprender a detectar la dosis de verdad, de bien y de belleza, aún en nuestro más radical adversario. Y solo después detectar lo que pueda tener de deficiente en su propuesta. ¿Por qué? Porque solo a la luz de la verdad es posible identificar con claridad el verdadero error, no viceversa. Cuando uno se adscribe a una lógica de lucha y batalla cultural, uno privilegia la denuncia de los errores del otro por encima del reconocimiento de su dosis de verdad. Y desde el punto de vista, aquí no me dejará mentir el fraile, desde el punto de vista de la metafísica clásica, por ejemplo, de Tomás de Aquino, es imposible iluminar el bien a la luz del error, porque el error no ilumina. Es detectando primero la verdad como se mira el error con justicia. La ventaja además pastoral de este método es que permite este método tender puentes con el adversario,
porque el primer gesto no es condenarlo, sino reconocer la parte de razón que tiene, por ejemplo, en una intensa controversia cultural. Pensemos en este momento en todas las batallas que damos a favor de la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte, a favor del matrimonio heterosexual y monogámico, a favor de la libertad religiosa, etc. Si no abrazamos primero la parte de verdad que existe en muchas de las personas que están a favor del aborto, de la homosexualidad y de tantas otras cosas, vamos a terminar simplemente siendo apologetas de una ideología ajena a la lógica del Evangelio, porque el Evangelio no nos enseña a dar batallas culturales. O parafraseando la Escritura, Cristo lo que vino a hacer no es a condenar al mundo, vino a salvarlo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Cristo no ha venido a condenar al mundo, vino a salvarlo, es decir, a recoger, acoger y abrazar todo el camino humano que aún las más equivocadas teorías y posiciones realizan para abrazarlo, reconstruirlo e integrarlo en la verdad cristiana, no haciendo una síntesis irenista, no una ensalada subjetivista o relativista, sino recuperando siempre la dosis de verdad que hay en todo y en todos, y de esa manera abrazando a las personas más allá de su pecado y de su error. Esta es la lógica del Concilio Vaticano II a la hora de mirar el desafío del cambio de época cuando se escribe la Constitución Gaudium et Spes. Si ustedes se fijan y revisan todas las páginas del concilio, no hay una sola condena. Recuerden, los que les guste la historia de la Iglesia, que el cardenal Ottaviani le presentó un borrador de concilio al Papa Juan XXIII, que era como una síntesis de la condena al liberalismo en la encíclica Libertas, de la condena al comunismo en la encíclica dedicada a este tema, de la condena al nazismo en la Mitbrennender Sorge. Y cuando el Papa Juan XXIII recibe aquel borrador, que era una síntesis de magisterio pontificio lleno de condenas, le dice justamente Juan XXIII al cardenal Ottaviani: Cristo no ha venido a condenar al mundo, ha venido a salvarlo. Y en ese momento rompe el borrador. Rompe el borrador. La gran lección que nos deja el concilio es que el mundo y su cultura no es nuestro enemigo, sino es un reto para nuestra capacidad y creatividad evangelizadora si somos fieles a la lógica de la encarnación, que nos invita siempre a adaptar las formas conservando el fondo, tendiendo puentes, no emprendiendo batallas y cruzadas contra el enemigo, sino tendiendo puentes para rescatar todo lo que sea rescatable conforme a la verdad objetiva del Evangelio. Termino simplemente diciendo que el tema del cambio de época es crucial también hoy, en este momento, en donde estamos inmersos en un camino sinodal, en un camino de profunda reforma de nuestro modo de ser y de hacer como iglesia, porque aprender a caminar juntos implica en buena medida tener una simpatía elemental con las diferentes formas de ser cristiano, con los diferentes acentos y matices, con los distintos carismas y perspectivas, y muchas veces dejarnos provocar por las personas que piensan distinto y actúan distinto a nosotros, no para ceder en nuestras más profundas convicciones, sino para aprender a reconocer la parte de verdad que tienen siempre hasta las posiciones más contrastantes con la nuestra. En la medida en que aprendamos este método con fidelidad, podremos hacer un camino sinodal, enriquecedor y constructivo. Lo voy a decir esto mismo de otra manera y ya con eso termino. Hay un libro muy pequeñito de un teólogo que a su servidor le gusta mucho. El teólogo se llama Hans Urs von Balthasar. Y el librito, que es pequeñitito, se llama Solo el amor es digno de fe. Si ustedes se fijan en el título de este libro, lo que significa es que la experiencia de la fe no se comparte
a través de silogismos y argumentos más o menos apologéticos y perfectos que podemos aprender en algún video de YouTube, sino que la experiencia de la fe se comparte cuando sorprendemos al mundo con nuestra comunión. Lo voy a decir con palabras que Mills ha usado en alguna otra ocasión. Antes de cualquier estrategia pastoral, lo primario es nuestra unidad. Antes del management, el marketing, la planeación estratégica o cualquier otra buena idea que se nos pueda ocurrir, lo primario para hacer la obra de Dios es vivir y actuar siempre en comunión. Comunión con nuestra fe, con el sucesor de Pedro y con los obispos en comunión con él. Viviendo en comunión, mandamos un mensaje escandaloso al mundo que le hace sospechar a ese mundo que se aleja, que no cree, que el Dios cristiano posiblemente sea el verdadero. Y así justamente, afirmando escandalosamente nuestra unidad en la diversidad, podremos penetrar esta cultura adveniente, este nuevo clima posmoderno, ambiguo, relativista, lleno a lo mejor de deficiencias, errores, pero también lleno de expectativas y nuevas energías, que los jóvenes nos comunican con su presencia y con su lenguaje, y podremos entonces ofrecer una buena noticia nuevamente a las nuevas generaciones que en el fondo anhelan reencontrarse con Jesucristo, pero muchas veces no lo hallan porque nosotros los adultos vivimos instalados en nuestras controversias, en nuestras abstracciones y en nuestra falta de sensibilidad al nuevo momento cultural que estamos viviendo. Quiera Dios que por fidelidad a Jesucristo reaprendamos nuevamente a adaptar las formas conservando el fondo. Muchísimas gracias.